Buenas tardes, estimado, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y hoy tenemos un tema más, aunque es relacionado con uno que vimos anterior, solo que como en el ejemplo que vimos hace varios domingos, fue un estado de resultado, pero anual y mensual, como hemos estado viendo un poco los balances o la forma de hacer algunos balances de manera diferente. Entonces también hicimos una reestructuración al estado de resultado que hicimos el 30 de mayo, donde nosotros le incorporamos un estado de resultado por meses y por año. En este ejemplo, pues lo tendremos solo únicamente por años. Para empezar, debemos definir que el estado de resultado es simple y sencillamente ingresos menos gastos. Este es prácticamente la definición, pues, de un estado de resultado. Restar los gastos de los ingresos. Entonces, en este caso, nosotros colocamos, como vimos en el balance perdón, en el estado de resultado del 30 de mayo, agarramos el mismo ejemplo, así que lo único que va a variar es las fórmulas. Entonces, volviendo, el estado de resultado se divide en ingresos, lo cual se subdivide, en este caso. Recuerden que aquí utilizamos un poco el formato de tabla. Por eso cuando nosotros damos clic afuera desaparece el menú de diseño. Si damos clic adentro vuelve a aparecer. Y si en un caso pues no tienen la leve noción de lo que es un formato de tabla, pues los invitamos a nuestro canal donde tenemos ahí varios ejemplos de las fórmulas, sumar puntos y punto conjunto, integración de varios ejemplos de fórmula y por supuesto el formato de tabla. Entonces, como le comentaba, el ingreso está dividido en ingresos por venta, devoluciones, otros ingresos, etcétera. Entonces, ahí lo que hacemos es prácticamente una simple resta. Cuando digo simple resta es que los ingresos por venta menos las devoluciones más los otros tipos de ingresos que puedan tener. Eso nos da el total de las ventas o los ingresos brutos. De ahí, el estado de resultado, tenemos colocados los gastos. Claro, lo podemos clasificar de otra manera, pero para hacerlo un poco más sencillo, para los que son contadores y no contadores, pues lo dividimos únicamente en gastos. Por supuesto, podemos dividirlo en costos y gastos si ustedes así lo prefieren, pero prácticamente el resumen del estado de resultado es eso, pues todo lo que sale se resta con todos los ingresos por vía de venta o servicio. Entonces, solo lo dividimos en esta sección de gastos, que como les comento, ustedes pueden agregar en la sección de costo y la misma gestión, solo hacemos una pequeña tabla más y listo. Pero como en nuestro aplicativo de contabilidad y facturación, pues también tenemos así definido costos y gastos, pero para este ejemplo solo tomamos los gastos, que igual ustedes pueden poner aquí costos y gastos. Y pues aquí ir colocando costos de producción, etcétera, y todo lo que ustedes quieran clasificar. Entonces, así resumimos un poquito más los campos y no hacemos no tan detallado, pero sí algo específico donde nosotros integramos que esta sesión de aquí va incluido los costos y los gastos, pero solo les muestro ese ejemplo para que dentro de esta misma no se compliquen, sino que solo inserten una fila, insertar una fila y listo. La fórmula siempre sigue siendo la misma, no se mueve, ya que estamos utilizando uno de los beneficios del formato de tabla, que cuando creamos, pues nosotros ya tenemos costos de operación. Bueno, vamos a ver, vamos a poner de producción. Ya tenemos ese costo prácticamente agregado. Entonces, por eso aquí resumimos prácticamente costos y gastos totales. Entonces, por eso solo hacemos una sola tabla donde tenemos incorporado este tipo de transacciones donde nosotros colocamos los costos y los gastos. Después tenemos pues otra también
resumen, aquí ya no, ya ustedes pueden ver que no es el formato de tabla, ya que solo lo tenemos aquí, porque aquí tenemos incorporadas unas fórmulas un poquito especiales, que es una simple, se puede decir, resta, donde tenemos, aquí dice, recuerden que estamos trabajando con el formato de tabla, y el formato de tabla no nos trae rangos, sino que nos trae el nombre de la tabla. En este caso dice tabla 2 y tabla 3. Podemos ver, dándole clic a esta tabla, dice diseño tabla 2, luego diseño tabla 3. Y lo que nos indica que los totales de esas dos tablas, como pueden ver marcado aquí, es la resta, en este caso de la tabla 2 y la tabla 3, ya que la tabla 2 son los ingresos y la tabla 3 son los gastos. Entonces, en resumen, es lo que les dije o les comentaba al principio, que el estado de resultado es simple y sencillamente los ingresos menos los gastos. O en este caso, pues, costos y gastos, que son parecidos, son como quien dice gemelos o gatos, pero tienen una leve diferencia. Uno, gasto, es algo que se consume y no se recupera para poder ejecutar, en este caso, la venta de un producto, mientras que los costos es lo que usted invierte en la producción de ese bien. De igual manera se recupera cuando está ya puesto a la venta y se vuelve parte del precio, ya que, por ejemplo, un costo que nos dé 2.50 por unidad, nosotros por lo general en el comercio lo venden al doble, entonces serían 5 lempiras. Entonces el costo ahí también va. En el caso de los gastos, pues, aparte de tener los costos, en este caso del ejemplo de 2.50 a 5, esto no se puede calcular, ya que en los gastos está publicidad, sueldos, consumo de energía, etcétera. Entonces, eso también se vuelve parte, costos y gastos. Pero ¿de dónde sale esta información? De una simple tabla o formato de tabla que dividimos en fecha, tipo, clasificación, descripción y valor. Ustedes llenen estos datos de aquí, vamos a borrarlos. 1 del 2021. Nosotros escogemos ingresos. Vamos a escoger aquí. Si queremos, especificamos. Si no, pues lo dejamos en blanco. De ahí también 1 del 2021. Podemos agregar otros meses. Igual siempre va a agarrar todo el año. Vamos a quitarle aquí. Vamos a ponerle aquí egresos. Vamos a ponerle que tuvimos costo de bienes, 500. Entonces, como toda esa sección de aquí dice 2021 y yo tengo aquí rotulado 2020. Entonces, la finalidad es que nosotros hagamos el cambio en el rótulo y el mismo rótulo nos sirva para tener el resultado deseado. Entonces, como pueden ver aquí, ya colocamos el año y nos trae prácticamente ubicado y sumado, independientemente del mes que tenga, como lo es enero, como lo es mayo, con tal que diga el año que nosotros queremos. Esta sección es sumada, clasificada en la parte que corresponde, en este caso, costo de los bienes vendidos. Ahí está 500. Vamos a agregar uno prácticamente en diciembre. Vamos a agregar más gastos. Vamos a colocarle aquí comisiones. ¿Ah? Entonces, aquí está comisiones, pero vamos a diferenciarlo para que no crean que está haciendo algo más. Y aquí está comisiones con 600. Entonces, prácticamente la utilidad antes del impuesto es 1.400. Entonces, en base a eso, vamos a aplicar un poquito lo que es esta formulita, que como yo les he comentado anteriormente, la mayor fórmula que nosotros o que yo utilizo en todos los cuadros y todo lo que ustedes ven relacionados, por eso tenemos en el canal una explicación bastante extensa de sumar puntos y punto conjunto y de sus integraciones de fórmula, de todo lo que hemos hecho desde el inicio de este proyecto, bueno, de esta carpeta, porque esto lo utilizo como carpeta
de referencia sobre lo que se puede hacer en Excel, ya sea modo básico, avanzado, porque para mí no existe intermedio, solo existe uno o el otro. Y nivel programación. Eso de nivel intermedio, pues la verdad que yo no le veo concepto porque en el mismo básico usted tiene los datos, los transforma, hace gráficas, etcétera. Ya en nivel avanzado, pues ya llega usted a este tipo de complejidad con las fórmulas y hasta ahí. Ahora, el ya de programación ya incluye macros y otro tipo de niveles dentro de ese nivel. Entonces, como les comento, sumar puntos y punto conjunto me pide un rango suma. Recuerden que estamos trabajando con el formato de tabla. Aquí está, tipo, fecha, descripción, valor. Entonces, lo que queremos sumar es la columna valor. Aquí está, tabla 1. Pueden ver la referencia. Si le damos clic aquí en la tabla, diseño, dice tabla 1. La podemos renombrar si quieren, movimiento, para que sea un poquito más específico. Y ya pueden ver que automáticamente está la palabra movimiento. Entonces, para que no nos perdamos un poco, hicimos ese cambio. Esta tabla se llama movimiento. Entonces, vamos a ver la fórmula nuevamente. Nos pide rango suma. De ahí, siempre en movimiento, como estamos jugando con las fechas, tenemos que seleccionar rango criterio, que sería el primero, y esa sería la fecha. Esto que está de este color. Y sobre ese rango criterio, perdón, le colocamos un criterio junto con los caracteres especiales y una fórmula de concatenación. ¿Por qué concatenación? Porque le decimos que sea mayor o igual y con un amper hacemos la unión de la fórmula concatenar, donde le indicamos que, como ustedes saben, pues todo año empieza con 0101, que significa 1 de enero. Y lo único que vamos a extraer para hacer la unión, porque aquí hasta aquí nos está indicando de el 1 de enero. Ahora, como estamos utilizando el rótulo que vemos aquí, estado de resultados del periodo 2021, nosotros queremos extraer el dato numérico de ese rótulo. Entonces, por eso utilizamos, en el caso de si error es un error general, si nos trae un error a la fórmula, nos va a traer en blanco, como indica aquí. Estos dos paréntesis también. De igual manera, este de aquí, eso es lo que indica, que es en blanco, ya que la fórmula termina aquí y aquí. En el caso de la función si error. Ahora, dentro de la función si error colocamos una validación de encontrar. Le indicamos que mediante estos corchetes especiales nos busque los valores numéricos del 0 al 9. Y dentro de esa fórmula, pues ya que nos pide el texto buscado, y en este caso el texto buscado es lo que acabo de comentar, del 0 al 9, lo encerramos con corchetes. Luego nos dice dentro del texto. En este caso, pues es A1, que esto ustedes pueden ver aquí. Pero resulta que cuando nosotros ejercemos eso, nos trae y nos posiciona en esa sección, en este caso sería esta de aquí, que sería el 2 del 2021, ya que cuenta los caracteres a partir del inicio y cuando lo ubica, incluye el actual. Entonces, para quitar ese inconveniente, pues le hacemos una pequeña resta. Entonces, prácticamente, el ejemplo viene variándose más o menos de esta manera. Aquí lo que nos está indicando que en la posición 33 a la 35, porque aquí dice 32 también, si nosotros contamos los caracteres hasta llegar aquí, nos va a dar una posición. Entonces, para que retroceda, por ejemplo, 1, tenemos que restarle. Entonces, por eso le quitamos 1, prácticamente nos dé este resultado. Como pueden ver aquí, dice toda esta cadena de texto con fechas, pero el resultado final es este de acá. Por eso que ahí nosotros le indicamos que nos concatene 0101 plecas, porque ese es el formato de la fecha, más el año,
que en este caso sería toda esta fórmula de aquí aplicada, donde nos va a extraer el año que corresponde para poderlo concatenar toda esta fórmula de aquí. Aquí pueden ver, ustedes pueden ver de que esta sección dice 2021, 21 y 2020. Entonces, si nosotros no hubiéramos retrocedido uno, nos traería un ejemplo parecido a este que sale entrecortado. Entonces, como es una, se puede decir una fórmula que cuenta o que encuentra, perdón, solo valores numéricos. Entonces, al concatenarlo con 0101, ya solo necesitamos que evalúe y nos traiga el año, en este caso, este que está aquí. Entonces, eso es lo que nos coloca 0101 2021 y la fórmula actúa con rango de fecha. Luego colocamos un segundo rango criterio, que es el número 2, pueden ver aquí. Siempre colocamos fecha, esta sección de acá. Y con los caracteres especiales le indicamos menor o igual. Y hacemos lo mismo, el amper y la misma fórmula prácticamente copiada. Entonces, ahí lo que le indicamos es prácticamente la misma sección que hicimos en la anterior. ¿Por qué? Porque colocamos 31 de diciembre, es la única diferencia ahí, donde nosotros colocamos el final del año. Entonces, hacer el resultado nos va a traer 31 de diciembre del 2020, o sea que por eso es importante llenar estas fechas que estén dentro de ese rango de acuerdo al año que corresponde. Y para finalizar, un tercer y último criterio, trabajamos con clasificación que se encuentra en esta sección de aquí, ya que en base a eso está aquí este detalle, ingreso de venta, por ejemplo, y le indicamos como criterio de ese rango, pues a 4. Le colocamos, recuerden, el uso de este símbolo de dólar que lo coloca estático, en este caso la columna. Si nosotros colocamos en ambos, tanto fila como columna, se volvería prácticamente el rango fijo a 4, pero yo solo deseo que sea la columna. Entonces, por eso, cuando doy copiar y pegar, la columna queda estática, más no la fila. Como el ejemplo de aquí, aquí ya dice prácticamente A5, ya no dice A4. Si yo copiara eso al otro lado, siempre dice A5. Entonces, no hay ningún problema con copiar y pegar, porque lo que queremos es que solo se mueva la fila más no la columna. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la fórmula, pues ya estamos seguros, solo copiamos y pues pegamos. Y ya no tenemos que hacer nada más que la seguridad de copiar y pegar. Ya que de ahí tenemos un pequeño resumen global. Aquí tenemos pues todo el resumen de este pequeño estado de resultados, donde tenemos ingresos, tenemos los gastos. Bueno, aquí habíamos dicho que colocamos costos y gastos para ponerlo general. Y pues la utilidad antes del impuesto. Y por supuesto, pues tenemos ahí la sección del impuesto, que sería esta parte de aquí. Y para finalizar, pues le agregamos, si queremos, un pequeño control de segmentación de datos, como lo tenemos aquí. Pueden ver aquí es por clasificación. Entonces solo damos clic adentro de la tabla, segmentación, clasificación y aceptar. Y ahí ya lo tenemos. Listo. Por último, pues hacemos una pequeña gráfica si lo queremos hacer un poquito más interactivo. Pues digo interactivo porque al cambiar, por supuesto, el año de aquí ya cambia todo aquí. Pero como no tengo datos del 2020, pero vamos a colocar aquí datos del 2020. Ingresos para que ustedes vean de que esta sección de aquí trabaja en base al año o la fecha, perdón. Entonces, aquí solo trae ingresos porque solo ingresos coloqué del 2020. Y aquí está prácticamente la gráfica actualizada.
Entonces, si no tienen alguna consulta, pues mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Fue un placer. Igual.